Damos gracias a Dios por el ministerio de la alabanza, un tiempo precioso que nos ha preparado para ese tiempo también de la predicación, para poder recibir la palabra de Dios y entender lo que el Señor quiere decirnos. Quisiera que vayamos directamente a nuestra Biblia, hermanos. Hoy vamos a iniciar una nueva serie en la primera carta del apóstol Juan. Entonces, si me acompaña allí, en primera de Juan, vamos a estar viendo en esta ocasión los primeros 4 versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Una vez que lo encuentre, por favor, acompáñenme poniéndose de pie. Voy a dar lectura en la Reina Valera, la palabra de Dios, y si por favor me sigue con su vista. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, queremos tener comunión con usted y con su Hijo Jesucristo. Anhelamos eso. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas, Señor, no tiene que tocar usted, por favor, pase, entre, venga y cene con nosotros. Queremos tener esta comunión con usted, nuestro Dios. Y para tal propósito le rogamos que use su palabra, use el testimonio de Juan para llevarnos a esa comunión con el Cristo vivo y resucitado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y poder disfrutar y tener gozo, e irnos con gozo y fortalecidos para las dificultades y batallas que tengamos en la semana, Señor. Pero no solamente para eso, para encaminarnos también a esa vida eterna con usted, nuestro Dios. Bendíganos y que su Santo Espíritu me use, por favor, en esta hora. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Convencionalmente, las cartas en el primer siglo incluían 3 partes al inicio. Primeramente, el escritor ponía su nombre, después describía a los destinatarios y luego de eso iba un saludo. Si usted ha leído, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, así comienza, ¿no? Pablo a los Efesios, gracia y paz, y luego manda el saludo. Y cada una de las cartas convencionalmente se hacían así. Pero nosotros empezamos esta primera carta de Juan y nos damos cuenta de la completa omisión del hombre, nos damos cuenta de la omisión de las personas. No hay un saludo, pero va directo al punto, va, como decimos, al grano. Y según algunos comentaristas, retóricamente esto se hacía cuando la persona quería atraer la atención de su audiencia, cuando quería prepararlos en una forma de mucha expectativa. ¿De qué nos va a hablar? Tiene tanta prisa que ni siquiera nos ha dicho quién es. Quiere llegar al punto inmediatamente. Y así parece que sucede con el apóstol Juan. Él tiene algo muy importante que decir. ¿Será mejor que use este micrófono, Memo? Bueno, sí.
Juan tiene algo muy importante que decir, pero antes de declarar por qué o eso que es tan importante, es necesario mencionar por qué. ¿Qué circunstancias estaban viviendo aquellas personas a quien Juan les escribe esta carta que hace tan importante lo que él quiere comunicar? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta es la primera carta. Juan escribió otras dos cartas, segunda carta y tercera carta de Juan. Y muchos piensan que estas cartas deben de ser tomadas en un conjunto. Es decir, Juan se detuvo, escribió una, e inmediatamente otra, para personas dentro de una zona geográfica común. O sea, estaban ahí cerca. Así que más o menos el contenido, la idea que se encuentra en estas cartas es para tratando un mismo tema o una misma situación en común. Se pueden señalar dos circunstancias que hacían que Juan escribiera esta carta. En primer lugar, había personas que fueron parte de la iglesia, pero se habían apartado de la enseñanza de los apóstoles y enseñaban cosas incorrectas acerca de Cristo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19, dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que vemos en primer lugar que una de las circunstancias que enfrentaba la audiencia de Juan era falsos maestros que estaban rechazando las enseñanzas de los apóstoles. Pero hay una segunda circunstancia, y es que había personas que decían que tenían una relación con Dios, pero no eran sumisas a sus mandamientos. Y el mandamiento más importante es amar. Ellos no amaban y de esa manera demostraban que pues no tenían una verdadera relación con Dios. Mira, ahí en 1 de Juan 2, versículos 3 y 4 dice: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Estos dos problemas que Juan indica en la primera carta, en su enseñanza, se ven ejemplificados en la segunda carta y en la tercera carta. En la segunda carta, Juan le escribe a una señora, elegida le llama. Algunos piensan que se refiere a una iglesia en una casa. Y les dice, le da esta instrucción Juan a esta señora, dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y la recomendación para ella es: no los recibas. No recibas a estos que están dando un testimonio falso de Jesucristo. Y luego Juan escribe la tercera carta a un hombre que se llamaba Gayo, con Y. Este señor de nombre Gayo era un buen hermano que pertenecía a una iglesia donde estaba un líder tirano llamado Diótrefes. Este Diótrefes rechazaba a los apóstoles, rechazaba la enseñanza, y cuando Juan quería escribir algo, él no dejaba que la iglesia la leyera. Se creía, mejor dicho, el dueño de la iglesia. Él no andaba conforme al amor. Así que Juan escribe la tercera carta y dice en 3 de Juan, versículos 9 y 10, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia.
Así que tenemos estas dos circunstancias: falsos maestros hablando mal de los apóstoles, negando aspectos importantes de la persona de Cristo, y tenemos a otros que se dicen ser hermanos, pero que no quieren obedecer al Señor, que quieren hacer su voluntad, que son los reyes de su vida. Y esto estaba empezando a crear cierta confusión en la iglesia o en las iglesias de la región. Los hermanos estaban entonces con dudas: ¿a quién debemos recibir? ¿Quién es mi hermano? ¿Cómo nos debemos de relacionar entre nosotros? ¿Cómo debemos de interactuar? Bueno, Juan va a hacer algo al respecto. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que considerar, hermanos. Todos los apóstoles, con excepción de Juan, en este punto ya habían muerto. No podían escribirle a Pablo: oye Pablo, danos un consejo, nuestras iglesias están así o asá, o a Pedro, solo quedaba el apóstol Juan. Y tenemos que darnos cuenta que él era el último eslabón entre la era de los apóstoles que estuvieron con Cristo y aquellos que solamente habían recibido y conocido a Cristo a través del testimonio de ellos. O sea, Juan era ese último eslabón para dar paso a una nueva generación. Eso es muy importante a considerar, porque en la preocupación de Juan, siendo un anciano, probablemente de 90 años, ¿qué le podría decir a sus hijitos, como les dice en la carta, a sus hijitos, ahora que él ya se va? Él que estuvo con Cristo, caminando con él y viendo, ¿qué les va a decir para que ellos puedan continuar con ese viaje y para que la iglesia el día de hoy, 2000 años después, siga de pie? Es importante lo que él les va a decir. Y bueno, es lo que nosotros vamos a ir viendo. ¿Cuál era el propósito de Juan de escribir esta primera carta? Nuestro texto nos va a revelar ese propósito, y no solamente es un propósito importante para los que leyeron la carta, pero es un propósito importante también para nosotros en el día de hoy. Así que quiero explicar ese propósito tocando dos puntos. Primeramente voy a hablar acerca de Juan como este testigo de la vida eterna, y en segundo lugar voy a hablar de Juan como un eslabón a la comunión con Dios. Veamos eso primero, un testigo de la vida eterna. En el versículo 1, mira, acompáñame por favor. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Es un poquito extraña esta introducción, ¿verdad? Bueno, piense un poquito en la independencia de México. Cuando usted piensa en la independencia de México, ¿cuál es el primer nombre que se le viene a la mente? Por ahí escuché Miguel Hidalgo, la voz de un niño, ¿verdad? Un jovencito. Miguel Hidalgo, por ahí, ándale, sí. Miguel Hidalgo conectamos muy bien que la independencia y la persona van muy de la mano. No podemos concebir a Miguel Hidalgo sin la independencia, y no podemos concebir la independencia sin Miguel Hidalgo, ¿no? Van las dos cosas muy conectadas. Y así sucede con Juan al inicio de esta carta. Noten que él no comienza diciendo el que era desde el principio, lo cual inmediatamente nos haría una referencia a Cristo, el que era desde el principio. Pero él inicia diciendo lo que era. En el griego este es un pronombre neutro que se utiliza para referirse a cosas o eventos. Así que Juan aquí va a empezar a decir: nosotros hemos visto algo, hay un evento que hemos contemplado, visto, oído. ¿Y qué es ese evento? Es el Evangelio, las buenas noticias. El apóstol Pablo describió el Evangelio en 1 Corintios 15, del 3 al 8, diciendo que el Evangelio son estas noticias, estos eventos.
estas etapas, mejor dicho, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día y que Cristo se apareció a más de 500 personas. Juan declara haber sido un testigo de estas cosas. Y él dice haber oído, haber visto, haber contemplado y haber palpado con las manos todo eso. Y de las 4 expresiones, cuando Juan utiliza contemplar, significa que Juan no solamente vio que algo sucedía, pero él entendió el significado de lo que eso estaba sucediendo. Para muchas personas, pues tocar las campanas el 15 de septiembre de 1810, pues solo fueron tocadas las campanas. No. Cuando usted ya lo asocia con todo lo que sucedió, usted entiende el significado de eso, ¿verdad? Y lo mismo sucede aquí. Juan vio que algunas cosas sucedían, pero entendió lo que estaban apuntando esas cosas en torno a la vida del Señor Jesucristo. En una corte, Juan se podría considerar una fuente primaria por ser un testigo de primera mano. Él estuvo allí. ¿Y por qué es importante que Juan establezca esto al principio? Porque los engañadores, los falsos, iban a decir, no, Cristo no es así. No, Él no vino en carne, Él era un espíritu, Él era así. Pero ellos no estuvieron con Cristo. Juan sí. Y Juan podía decir, señores, yo estuve con Él, yo lo escuché, yo lo palpé. Y ese era un beneficio que ellos no tenían. Así que Juan necesita establecerse como esa autoridad para poder dar el mensaje de verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. Los apóstoles, al verlo, al escucharlo, al palparlo, al contemplarlo, entendieron que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret era más que un simple hombre y que su muerte fue más que una simple tragedia. Juan dice que lo que él escuchó, vio, palpó, contempló fue, ahí al final del versículo, al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Bueno, los filósofos en la antigüedad, filósofos griegos, les gustaba mucho contemplar la naturaleza, ¿no? Y cuando vieron la forma que llovía, cuando miraron cómo salía la hierba, cuando miraron al sol salir, entrar una y otra vez, dijeron, alguien tuvo que haber puesto esto en orden. Alguien tuvo que haber dado vida a estas cosas. Alguien tiene que estar a cargo de todo esto. ¿Por qué? Porque pues si usted deja su casa nomás así, la casa se deteriora, ¿no? Pero el mundo continúa en un perfecto orden y balance, año tras año. Ellos dijeron, alguien tuvo que haberlo hecho. Y a ese algo o alguien le llamaron Logos, el Logos. Y Juan, tomando prestada esa palabra de la filosofía griega, se la adjudica a Cristo. Y dice, lo que nosotros vimos en Jesús de Nazaret fue al Logos de vida. ¿Cómo llegó a esa conclusión Juan? Bueno, sencillamente, viendo a Jesús sanar a un paralítico, viendo a Jesús sanar a un ciego, viendo a Jesús calmar una tormenta, viendo a Jesús resucitar a las personas de entre la muerte. Dijeron, ¿quién más tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la enfermedad, sino el Logos de vida? Y cuando vieron, el Logos de vida es nadie más que Jesucristo. Pero Juan no se limita a decir que Jesús es el Logos de vida y que Él fue testigo de eso. Él también dice que Jesús de Nazaret es la vida eterna, la vida espiritual. Mire versículo 2. Ahí en el versículo 2 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Porque nuestro Señor hizo más que dar vista a los ciegos, hermanos. Hizo más que hacer que los mudos hablaran. Hizo más que hacer que los cojos anduvieran. Él vino a hacer aquello que nadie más puede hacer: impartir vida espiritual, perdonar los pecados, salvar a los pecadores. El Padre envió a su Hijo al mundo para que los hombres puedan tener vida eterna por medio de Él, vida espiritual. Mire, hay personas que gozan de salud perfecta, ¿no? Su presión, perfecto. Su azúcar, ni 90, 75, quinceañeros, ¿no? Su oxigenación, 100%, todo bien. Llenos de vitalidad física, muertos espiritualmente. Pero hay personas moribundas en un hospital, ya a punto de morir, llenos de vitalidad espiritual. ¿Qué hace la diferencia entre uno y el otro? Cristo. Cristo es la diferencia. Cristo es el que da la vida. Juan lo vio darle vida a las personas, vio a pecadores transformados en hombres consagrados. Él mismo lo experimentó. Un hombre recio, fuerte, deseando la condenación de otros, y ahora escribiendo una carta para ver cómo cuidar a tantos. Es Cristo la diferencia. En resumen, qué importante es entender lo que ha venido diciendo Juan. Él se ha presentado como un testigo de los hechos concernientes a la vida y obra de Jesús de Nazaret, pero Juan no se detiene allí. Él dice que ha entendido que esos hechos de Jesús de Nazaret apuntan a que Él es el Logos de vida, el que da orden y vida a todo lo creado. Y todavía más, ya hemos visto, Jesús de Nazaret es por medio de quien el Padre da vida eterna, vida espiritual a los pecadores. Juan lo escuchó, lo vio, lo palpó, lo experimentó en primera persona, y con todo eso, ¿qué quiere hacer Juan ahora con sus destinatarios? Bueno, él quiere ser un eslabón entre Cristo y ellos. Él quiere conectarlos. Y eso es lo que vamos a ver. En segundo lugar, un eslabón a la comunión con Dios. Mire versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recordemos, hermanos, que los falsos maestros trataban de separar a los hermanos de la enseñanza de los apóstoles, y no era poca cosa. No era solamente aplicarles una ley fría o no, ya no vamos a ser amigos. Es que al desconectarlos de los apóstoles, los estaban desconectando de Cristo, porque ellos eran el testimonio de Jesucristo, ellos daban testimonio de Él. Así que eran hombres bastante peligrosos. Por eso Juan ha defendido su postura como testigo, no para exaltarse, sino para acercar a las personas hacia las enseñanzas del resto de los apóstoles, y para que al acercarse a los apóstoles y tener comunión con ellos, al mismo tiempo puedan tener comunión con Dios y con Cristo. Tengo esta imagen, a Juan tomado de la mano de Cristo, con la mano izquierda y con la mano derecha extendiendo la mano, diciéndonos: vengan, vamos, vengan, ¿no? Tratando de conectar a Cristo con las personas. Hoy ya no tenemos a los apóstoles, hermanos. Ya no hay un Juan, ¿verdad? Pero ¿qué nos dejaron? Sus testimonios. 4 evangelios. 4 evangelios para darnos su testimonio. Fuentes primarias que caminaron con Cristo, lo escucharon, experimentaron su poder, fuentes primarias, y nos dejaron escrito desde 4 ángulos distintos la persona, la vida, la obra de Jesucristo. Ahora nosotros
Y no solamente hicieron eso, también dejaron cartas para explicarnos un poco más a detalle acerca de Cristo. Y si eso fuera poco, hermanos, cuando Cristo había las Escrituras, ¿qué hacía? Él decía a las personas, las Escrituras apuntan a mí. Les enseñó eso a los discípulos de Emaús, ¿no? Abriendo las Escrituras les enseñaba cómo ellas hablaban acerca de Él. Así que toda la Biblia nos apunta hacia Cristo, nos lleva hacia Él. Usted lee el Antiguo Testamento y tiene que ver cómo conecta con Cristo. Usted lee las cartas y le van a explicar la obra de Cristo. Usted lee los evangelios y va a conocer a Cristo. Todo es Cristo. Todo se trata de Él. Y cabe aclarar, hermanos, que el conocimiento, el testimonio de los apóstoles acerca de Cristo no es lo mismo que tener comunión con el Padre y con su Hijo. Usted puede tener mucho conocimiento, pero no tener comunión. Recuerda los 12 apóstoles. Hubo 12, pero uno traicionó al Señor. Estuvo con Él, lo escuchó, lo vio, pero realmente no estaba en el mismo sentir que Él. El testimonio de los apóstoles lo que hace es proveernos las señales para guiarnos hacia Cristo, pero usted y yo tenemos que recorrer ese camino. Cada quien se debe de encontrar con Él. Y es que hoy en día hay muchos que creen que tener comunión con el Padre y con el Hijo es venir a la iglesia, es leer la Biblia, es hacer estas cosas. Son buenos hábitos religiosos, sin duda. Pero la comunión no es eso. Juan diría, eso no es tener comunión con Jesucristo. Juan más bien nos preguntaría, ¿has sentido que las cadenas de tu pecado se han roto? ¿Has experimentado una forma de ver al mundo completamente distinta a como lo veías? ¿Has experimentado el consuelo del perdón de tus pecados? ¿Has notado que Dios te da señales de que escucha tus oraciones y hasta tus íntimos pensamientos? ¿Has visto la provisión de Dios en forma sobrenatural? ¿Has sido corregido por algo que pensaste o hiciste que solo Dios podía saber? ¿Has experimentado momentos donde tu corazón se llena del amor de Dios? Y en caso de que respondieras que sí a todas estas cosas, entonces Juan diría, sí, entonces tú sí tienes comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que experimentó Juan al estar con Cristo, viviendo con Él, durmiendo cerca de Él junto con los otros apóstoles, caminando con Él. Cristo lo corrigió, Cristo lo amó, Cristo le enseñó, Cristo lo llevó, le mostró milagros, hizo. Y usted puede decir, pues sí, pero eso fue Juan allá en su tiempo con el Señor. No nos equivoquemos, hermanos, porque cuando Cristo se iba, Él dijo, yo me voy, pero voy a enviar a otro igual a mí, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes y en ustedes. Así que el Espíritu Santo hace el mismo trabajo que Cristo. Pecamos, nos corrige, se contrista dentro de nosotros, nos llama la atención, nos guía su palabra, nos fortalece, nos consuela. Todo lo que Juan experimentó, excepto palpar nosotros, ver y todo eso, pero podemos tener comunión con Dios. Podemos tener comunión con Dios. Usted y yo podemos experimentar esa comunión con el Padre y con su Hijo, aunque no lo veamos físicamente con nosotros. ¿Sabe? La pandemia nos enseñó algo muy importante. Nos enseñó esto, que aunque hay cosas que no podemos ver, ni sentir, ni palpar, no significa que no existen. ¿No es cierto? Ahí estábamos todos nosotros alejándonos, no tenga el virus, ¿verdad? Pero ¿quién lo veía? ¿Quién lo tocaba? ¿Quién lo palpaba? Pero todos sabíamos que era real. Bueno, había uno que otro que no. En la mayoría sabíamos que era real. Y así también existen realidades que interactúan con nosotros, espirituales, que aunque no las podemos ver, palpar, como Juan lo hizo,
aún así podemos saber que están allí. Y usted y yo podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo por medio de Jesucristo. Ahora quiero decir algo también aquí. Si lo que usted ha venido llevando durante tanto tiempo se limita a hábitos de la religión y no una relación o comunión con Cristo, usted se ha perdido de todo. Porque Cristo lo es todo, hermanos. Él es la vida eterna. Y vida eterna no se refiere a duración, se refiere más a una cualidad. Es una vida espiritual. Y querido amigo, amiga, quiero decirle, Cristo es accesible para usted. Usted no necesita subir a los cielos para hacerlo bajar, ni descender hasta a las partes más profundas de la tierra para hacerlo ascender. Pero Cristo puede estar hablándole ahorita a su corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dicen Romanos, ¿no? Dios puede estar tratando con usted en este momento. Y no deje que nada le estorbe. Que si es la primera vez, usted puede iniciar una relación con Dios por medio de Jesucristo. No deje que le estorbe el pecado. No deje que le estorbe la vergüenza, las excusas. Usted puede tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Deje el timón de su barco. Deje de tomar sus decisiones y tratar de decir, yo soy el gobernante de mi propia vida, el arquitecto de mi destino. Ponga en las manos de Dios. Deje que Él sea el Señor de su vida. Él sabe mejor que usted cómo puede guiarle. Comience a disfrutar de la vida eterna confiando en Jesucristo que murió y resucitó. Pero también le quiero decir unas palabras a usted, querido hermano o hermana, que lleva años, 5, 10, 15, 20, 40, 50 años, gracias a Dios. Qué bueno. Pero es probable que en muchas partes de su viaje, de su caminar, y tal vez ahorita, su caminar se ha vuelto una rutina, una costumbre. Algo de levantarse, de leer, de hacer, y de esto y de lo otro, y hacer, y hacer, y hacer, y ha perdido lo más importante. Y es que Dios puso una configuración dentro del ser humano, si puedo decirlo así, que el ser humano se puede sorprender con muchas cosas y puede durar sorprendido un tiempo, pero ese sentimiento empieza a menguar, ¿no? ¿Cuál es su comida favorita? Mole. Va a comer mole, va a cenar mole, va a desayunar mole, el siguiente día a comer. Después de una semana, ¿qué va a decir usted? Lo aborrezco. Dios puso esa configuración. Y si usted está sintiendo que la vida cristiana se le está haciendo pesada, hay una señal allí. Porque Cristo no es aburrido. Porque Cristo no entra dentro de esa categoría de cosas que empiezan a menguar. No, Dios dejó eso allí para que nosotros pudiéramos llegar a un punto en el que nos enfademos de todo y digamos, ¿no hay algo que no se acabe? Y entonces Dios diga, aquí estoy, fuente inagotable de vida eterna. El que beba de estas aguas, dijo el Señor a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Pero el que beba de las aguas que yo le daré, no tendrá sed jamás. Tal vez usted necesita renovar eso, querido hermano, hermana. Necesita retomar eso, esa comunión con Dios. Avivar nuevamente su relación con Él. Empiece confesando su pecado. Empiece confesando cómo trató o ha tratado de sustituir a Cristo por una rutina. Y vuelva a la comunión con Él. Y es que solo cuando estamos en comunión con el Padre y su Hijo, experimentamos verdadero gozo. Mire versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los falsos maestros, los falsos hermanos habían traído confusión a la iglesia, pero Juan le ha dicho a los hermanos, lo que ustedes necesitan, lo que necesitamos es continuar experimentando la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
y en lo que sigue de toda la carta de Primera de Juan, Juan va a ampliar lo que eso significa. Así que ya para concluir, queridos hermanos, a manera de resumen, hemos visto que Juan se ha presentado como un testigo de la persona y de la obra de Jesús de Nazaret. Él ha dicho dos cosas acerca de él. Él es el Logos de vida y Él es la vida eterna. Y Juan ha buscado ser ese eslabón, ese último eslabón para que aquellos a quienes Él les escribe estén protegidos, puedan voltear al testimonio de los apóstoles y se conecten con el Padre y con su Hijo, tengan comunión con Él y de esa manera puedan experimentar el verdadero gozo. ¿Qué resta decir, hermanos? Dos aplicaciones. Uno, ¿quiere tener usted comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo? Lea la Biblia, conozca la Biblia, estudie la Escritura, medite la Biblia, pero medítela con esto en mente: Cristo es lo más importante. Que ella le lleve a Cristo, que le lleve a conocerle, a amarle, a seguirle mejor. Y segunda cosa muy importante que nos deja la enseñanza del apóstol Juan: ya no existe el apóstol Juan, ya no existe ninguno de los apóstoles. Y voy a decir esto último con mucho cuidado, pero usted puede ser un tipo de apóstol Juan. Usted puede ser el cabeza de su familia, que ha caminado con el Señor, que ha experimentado sus bendiciones, que ha visto cómo Dios le corrige, le perdona, le ayuda, le guía. Y puede ser ese eslabón con su esposa, puede ser ese eslabón con sus hijos, puede ser ese eslabón con sus compañeros del trabajo. Que su vida acerque a las personas a Cristo, que su vida los conecte con Él. Hábleles del Señor. Haga que la luz de Cristo brille en usted, pero no para que le vean y le aplaudan, para que glorifiquen a Dios. Y que el Señor nos ayude con todo eso. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por darnos esta imagen de Jesucristo. Él calmando las tormentas, sanando a las personas, todo eso siendo registrado por personas que inclusive fueron capaces de dar su vida por lo que ellos vieron y entendieron. Sería imposible que tantos hombres se hubiesen puesto de acuerdo para una mentira. Por eso nos parece que es un testimonio confiable y que está en su palabra, Señor. Habrá muchos que nos quieran desconectar con ella diciendo que ha sido modificado, que a través de los años han sucedido cosas. Señor, ayúdenos a que esos comentarios queden silenciados, pero ayúdenos a confiar en el testimonio verdadero de sus mensajeros. Pero más que todo, Señor, obre en la iglesia, en nosotros, en todos los que hemos escuchado, para que a lo largo de estas semanas estas palabras nos ayuden a conectar más cercano con Cristo. Se lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Él, de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. En la parte de atrás se va a estar compartiendo un pastelito para los que cumplen años en el mes de septiembre. Entonces, para que ustedes se puedan acercar, queremos cantarle y que nos comparta una rebanadita. Dios les bendiga.